Para cuando los españoles desembarcaron en la costa veracruzana, Tuxtepec se había configurado como una entidad urbana, comercial, religiosa y militar de gran importancia en la cuenca media del Papaloapan. Su posición estratégica le había permitido desempeñar adecuadamente varias funciones útiles al Imperio Azteca. Desde el punto de vista militar, la guarnición local controlaba gran parte de la región y tenía a su cargo la formación de expediciones militares, principalmente para mantener las condiciones de sometimiento de algunos grupos rebeldes que aparecían con alguna frecuencia. El comercio le confería a una cierta clase de pochtecas locales mantener varios privilegios, al sostener intercambios con bienes provenientes incluso de la propia casa real, y además una comunicación permanente y estrecha con la metrópoli. También en Tuxtepec se llevaba a cabo la mayor parte de los ritos y ceremonias religiosas de importancia dentro de la cultura mexica, tanto los dedicados a honrar a los dioses tutelares como aquellos que se oficiaban en honor de los gobernantes. Cabe destacar aquí la predilección que mantuvieron en esa zona por rendir culto a deidades negras, como en los casos de Cholo y Yacatecutli. Desde el momento en que los barcos españoles recortaron su silueta en el horizonte marino, el eficiente correo azteca se encargó de llevar tan extraordinarias noticias al antepenúltimo rey mexica, Moctezuma II, quien no alcanzaba a comprender la naturaleza de aquellos forasteros, a quienes supuso eran Quetzalcóatl y seguidores que retornaban como se había predicho. Muchas fueron las artes que Moctezuma hizo practicar con el deseo de alejar a los españoles de su territorio. Muchos fueron también los presentes y emisarios que a su presencia envió. Teotrile, general gobernador de la provincia tuxtepecana, fue comisionado por la metrópoli para presentarse ante Cortés con ricos presentes. Fueron con él los jefes de otras provincias vecinas, y según supimos después, estos tendiles y pitalpetoques, que eran gobernadores de unas provincias que se dicen Cotustan, Tustepeque, Huaspaltepeque, Tataltelco y otros pueblos que nuevamente tenían sojuzgados. Teotrile se encargó de ir y venir de México a Veracruz con las noticias de uno y otro jefe sin que esto sirviera para detener la marcha de Cortés, quien ya traía la firme resolución de conquistar las tierras indígenas y colocarlos bajo la elegida española. Cortés decidió entonces mover su ejército y avanzar hacia el valle de Anáhuac, llegando primeramente a Tlaxcala, donde después de unos pequeños combates, los tlaxcaltecas deciden unirse a los españoles para derrotar a sus enemigos. En noviembre de 1519, Cortés y su ejército entran a la Gran Tenochtitlan por el sur, por el rumbo de Ixtapalapa, subiendo hasta Choloco, por donde sale a recibirle Moctezuma y su corte, quien los aposenta en el recinto de Atzacyatl. Les hace grandes honores y riquísimos obsequios que hacen despertar la codicia española sobre todos los presentes en oro. El conquistador interrogó a Moctezuma sobre la procedencia del oro, y éste le señaló las provincias que lo tributaban, y que los cogían con unos sicales, y que les lavan la tierra para que allí queden unos granos menudos después de lavarlos, y que ahora al presente se lo traen de una provincia que se dice Tustepeque, cerca de donde desembarcamos, que es la banda del norte, y que las cogen de 2 ríos, y que cerca de aquella provincia hay otras buenas minas en partes que no son sujetos, que se dicen chinantecas y zapotecas, y que no les obedecen, y que si quieren enviar a sus soldados, que les dará principales que vayan con ellos. Sin mucha dilación, Cortés envió a un grupo de hombres que vinieran a buscar las ricas minas y los placeres a esta región. Entre ellos fueron el capitán Diego Pizarro y los soldados mineros Hernando de Barrientos, Juan González de Heredia, Alonso Hernández Carretero, Juan Escalona y Nicolás Cervantes. Así llegó a la zona la primera expedición española, empujada por el acicate del metal dorado. Entraron por el rumbo de Tuxtepec, donde fueron recibidos amigablemente por la guarnición Tlatelolca, quienes le mostraron los ríos y extrajeron una tercera parte de oro que llevaron a Cortés. Mas al querer entrar al territorio chinanteca, recibieron fuerte oposición de los naturales, que no permitían la entrada de los mexicanos so pena de muerte. Así solo los españoles fueron donde los caciques de Chinantla, los que enterados de la causa por la que iban, reunieron a varios hombres para recoger el resto de oro, que ascendió finalmente a cerca de 1000 pesos en granos de oro. Cuando los españoles vieron aquella tierra tan rica y fértil, algunos decidieron quedarse y fundar una fructífera estancia, encantados por el trato que le prodigaban los lugareños.
En consecuencia, solo Pizarro volvió a Tenochtitlan, acompañado por 2 chinantecos principales que se ofrecieron como vasallos de Cortés. Mucho disgustó a Cortés la actitud de Barrientos, Heredia, apodado el Viejo Escalona, el Mozo, y Cervantes, llamado el Chocarrero, quienes consideraba lo habían traicionado. Sin embargo, no fue de todo placentera la estancia de estos soldados en las tierras chinantecas, ya que los mexicanos, disgustados por la actitud de los chinantecos, los hostigaron consecuentemente, sobre todo cuando Cortés inició los operativos militares en contra de la Gran Tenochtitlan. Barrientos y Heredia fueron nombrados capitanes de los ejércitos chinantecos, y gracias a sus aptitudes militares pudieron infligir grandes derrotas a los ejércitos de Tuxtepec. Y con los de Tuxtepec, escribía Barrientos a Cortés, y su parcialidad de Culúa, cada día tenemos guerra. Aunque por supuesto, una vez encontrado el camino hacia el oro, no fue aquella la primera expedición armada en busca del metal dorado. Al año siguiente, Cortés envió una nueva embajada con el mismo propósito, de recaudar los metales preciosos. Un hecho que hay que resaltar es la estrategia de la guarnición de Tuxtepec, en el sentido de crear ideas falsas para engañar a los españoles, y otro hecho es la llegada a las costas de la expedición punitiva de Narváez. En abril de 1520 llegaron hasta Cortés noticias del arribo de San Juan de Ulúa de 18 naves con 1400 españoles, 100 indígenas cubanos y 80 caballos. Eran las fuerzas expedicionarias comandadas por Pánfilo de Narváez para someter a Cortés por orden del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez. Los españoles avecindados en Chinantla fueron tentativamente a conferencia con ellos, mientras Cortés, por sugerencia tlaxcalteca, envió un soldado de apellido Tobilla, diestro en el manejo de todo tipo de armas, pero especialmente en el combate con lanzas, para que llegara hasta la Chinantla para obtener de aquellos 300 picas de cobre y 2000 hombres armados, para reforzar su ejército. Eran los chinantecos, como ya dije, hábiles guerreros, que bien ganada fama, tenían por su arrojo y además tenían una gran habilidad en el manejo de los metales. Salió Cortés de Tenochtitlan, dejando en aquella ciudad un destacamento al mando de Pedro de Alvarado. Su ejército y el de Narváez se encontraron en Zempoala, donde tras largas conferencias, astutamente Cortés se fue ganando con dádivas y regalos a muchos soldados de Narváez, hasta derrotarlo completamente en junio de ese año. Los chinantecos al mando de Barrientos llegaron de madrugada al lugar de los hechos, cuando la victoria había sido consumada, y fueron despachados por Cortés a su lugar de origen. 2 eventos distantes en el territorio hay que resaltar de todo esto. Por un lado, el desprendimiento de un grupo español que llegó con Pánfilo de Narváez, el cual se refugió en Tuxtepec, y por otro, el infausto proceder de Pedro de Alvarado al ordenar una cruel matanza contra los mexicas que celebraban la fiesta de Toxcatl, en honor a Huitzilopochtli. Por ello, al regresar Cortés a Tenochtitlan, encontró un clima de tensión extrema entre los mexicanos que ya no obedecían a Moctezuma, y eran comandados por Cuitláhuac. El ejército de Cortés fue inmediatamente rodeado, privándolos de toda comunicación y alimento. Algunos enviados de Yoxintepec y Chinantla los auxiliaron, proveyéndolos de comida oculta en pieles de conejo, pero al ser descubiertos, fueron muertos en el acto por los aztecas. Lucharon durante una semana. Los presionaron durante 3 más. Al final, Cortés decidió abandonar la ciudad la noche del 30 de junio. Descubierto en su huida, recibió la más aparatosa derrota a lo largo de la calzada de Tacubaya, en el episodio llamado La Noche Triste. En Tuxtepec, la guarnición local, irritada por el proceder de los españoles y por los constantes rumores que llegaban del centro, se lanzaron contra los 60 u 80 españoles que estaban allí al mando de un tal Salcedo. En un descuido de su jefe, cayeron sobre ellos, matándolos sin piedad. Otros corrieron refugiándose de la habitación del caudillo, donde perecieron de inanición al no poder salir. Sus armas y sus pieles curtidas fueron expuestas en el templo, como ofrenda de los indios a sus dioses. Entre los cadáveres se encontraban los de 3 mujeres castellanas que, atraídas por Narváez, habían buscado asiento en el lugar. ¿Conocías estos datos sobre la colonización en Tuxtepec?